Bienvenidos a Noticias de 4 a 6 de la mañana. Mi nombre es Paula Ottoboni y me acompaña mi compañero Martín Campos. Huichel, ¿cómo le va? Muy bien. Arrancando esta semana de Noticias de 4 a 6, este martes, a las 4:18 de la mañana, con una temperatura apacible en el área metropolitana, ¿no? Sí, la verdad que está agradable, ¿eh? Hay que decirlo. Sí. Y bueno, a disfrutar con todo y con toda la información y noticias, lo que es este segmento de Noticias de 4 a 6 en vivo, acompañándolos. Así que bueno, arrancamos con la información. Vamos a arrancar con el parte diario de coronavirus, con cuáles son las cifras de la pandemia en las últimas 24 horas en la República Argentina. 6.401 nuevos casos y otras 126 muertes fueron las que se registraron en el último parte diario publicado por el Ministerio de Salud sobre el avance de la pandemia en el país. Las cifras surgen, como decíamos, de ese parte en base a los datos cargados por las provincias en las últimas 24 horas. De esta manera ya son 2.252.172 los contagios afirmados y la cantidad de víctimas fatales ascendió a 54.671. La Argentina se mantiene desde hace semanas entre los 15 países con mayor cantidad de casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos, con más de 30 millones de infectados, Brasil e India, ambos con más de 11 millones, son los tres países que están más afectados por la crisis sanitaria. Nosotros entonces ya sumamos 2,25 millones de infectados. Llamó mucho la atención en el mundo este hombre de 54 años que se lo descubrió con super anticuerpos contra el coronavirus. John Hollis tiene esos 54 años y se extrañó por no haberse contagiado tras el positivo de un conviviente y se presentó como voluntario en un estudio. Se podrían diluir los anticuerpos de John Hollis al 1 por 1000 y seguirían matando al 99% del virus, explicó un experto. Se trata de un escritor estadounidense que fue descubierto por especialistas como un caso de superanticuerpos contra el coronavirus, el COVID-19. Es decir, que es casi inmune al virus, un caso mundialmente inédito hasta el momento en el mundo que representa, por supuesto, una luz de esperanza para los científicos en medio de la pandemia. El hombre se enteró de su supersistema inmunológico contra el coronavirus hace unos meses. Pensó que iba a contagiarse de COVID cuando se enteró de que su amigo y compañero de casa se había enfermado gravemente. Pero si bien el virus entró en su cuerpo, no pudo infectar sus células. Luego de lo ocurrido, Hollis le relató el suceso a un médico y profesor de la Universidad de los Estados Unidos, George Mason, el médico Lance Liotta, donde Hollis trabaja como comunicador en esa universidad. El profesional estudia formas de combatir al coronavirus, por lo que lo invitó a participar en carácter de voluntario en un estudio científico que se estaba desarrollando en la facultad. Fue ahí cuando hicieron ese descubrimiento del hombre que tiene super anticuerpos y lo descubrió en los Estados Unidos. Repasamos entonces las cifras de la vacunación en la República Argentina. Hasta el momento, el proceso de inoculación alcanzó las 2.472.426 personas vacunadas con la primera dosis contra el coronavirus y supera de esta manera el número total de las personas contagiadas que se contabilizan desde el inicio de la pandemia hace ya un año. Según se desprende del monitor público de vacunación, con cifras actualizadas hasta las 6 de la mañana del día de ayer, se aplicaron 3.063.864 vacunas sobre un total de 3.846.565 dosis distribuidas en todo el país. Vemos que se aplicó casi todo lo que recibimos. En tanto, 2.472.426 argentinos ya recibieron la primera de las dosis, por encima de los 2.234.913 casos registrados hasta el día de ayer, cuando se había cumplido un año del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia. De esos casi 2,5 millones de argentinos inoculados, son 591.438 los que ya recibieron las 2 dosis prescriptas para completar la inmunización contra el virus. Estamos entonces en casi 600.000 personas con las 2 dosis en la República Argentina.
Bueno, ustedes recordarán que en China se encuentra la provincia de Hubei, su capital es Wuhan. Ahí se dice que empezó todo este lío del coronavirus hace ya un año. Fíjense que ahora en Wuhan recuperan su Festival de los Cerezos en Flor. Un año después del primer confinamiento mundial por coronavirus, esta ciudad de Wuhan, en China, en la que se registró el primer brote de la enfermedad que causó la pandemia, puede celebrar de nuevo su Festival de los Cerezos en Flor, una de sus señas de orgullo de esta ciudad. En total hay más de 500.000 cerezos, aunque los turistas suelen elegir 2 parques en concreto para pasear entre ellos. Hablamos del Parque de la Universidad de Wuhan y el Parque del Lago del Este. En este último, cuyos responsables aseguran que está a la altura del de Hirosaki, en Japón, uno de los más importantes de cerezos en el mundo, o el de Washington, gracias a sus 10.000 cerezos repartidos en más de 28 hectáreas, cientos de personas se daban cita pese a la fría bruma matinal y a una llovizna que hacía que los árboles perdieran pétalos más rápido de lo habitual. La ocasión lo merecía. Wuhan sufrió uno de los confinamientos más estrictos del mundo, uno de los primeros, cuando el 23 de enero hasta el 8 de abril del año pasado, los habitantes se quedaron sin celebrar varias cosas, el Año Nuevo Lunar, por ejemplo, la principal festividad del año, ¿no?, en China, y el Festival, por ejemplo, de los Cerezos en Flor, que da cuenta del mayor festival local de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China, donde se cree que se inició el coronavirus. Bueno, los chinos estaban bajo fuego por el tema de Huawei, por el tema de distintas empresas de 5G, se creía que podían hacer espionaje a través de distintas herramientas. Pero ahora se da vuelta la tortilla y vemos cómo es que ellos, los chinos, están sospechando de que Elon Musk, el creador del camión que recién te contaba Paula, estaría usando su tecnología para espiar a militares y al gobierno de China. Es un informe que alertó a las preocupaciones que tiene China respecto de los coches Tesla y de que pudieran estar espiando al Estado. En consecuencia, a los militares, funcionarios del Estado y empresas con estrecha relación con el gobierno, a ellos se les había prohibido utilizar vehículos de Tesla. Elon Musk, el CEO de Tesla, no lo ve para nada así. Dice que si espiasen, ya les habrían cerrado el negocio. A China le preocupa que las cámaras exteriores de Tesla, que graban constantemente imágenes, puedan utilizarse para recopilar imágenes que sean enviadas de vuelta a los Estados Unidos. Los vehículos Tesla están equipados con muchas cámaras de seguridad, en tanto en los costados, en los laterales, en el frente, atrás, y sensores en el exterior para recopilar muchísima información que luego puede ser usada, en principio, para la conducción asistida, para el sistema de conducción automatizada. Elon Musk abordó el tema. Cuando fue preguntado acerca del hecho de que sus coches espíen, indicó que hay un incentivo muy fuerte para que seamos muy confidenciales con cualquier información. Ese incentivo no es otro que, si Tesla usara los coches para espiar en China o en cualquier lugar, nos cerrarán y no nos van a permitir vender nuestros artículos allí. Así que está en el ojo de la tormenta un poquito Elon Musk en el caso de China, que las empresas estadounidenses en China de tecnología de la información como Google tienen que transar muy fuerte con el gobierno comunista para poder operar de la forma que ellos quieren. Vamos a ver si va a tener que ceder Elon Musk en algunas de sus políticas. Los habitantes de París y de varias regiones de la República Francesa, un estado unitario, comenzaron ahora este primer fin de semana, estos primeros días de lo que va a ser un mes de confinamiento total. Los habitantes, decíamos, de París y ciertas regiones de Francia pasaron su primer fin de semana bajo una cuarentena de un mes a fin de combatir la propagación del coronavirus. Sin embargo, abundaron las críticas contra las medidas del gobierno, ya que algunos las consideraron desorganizadas. Una autorización de viajes colocada en Internet fue tan ridiculizada por la prensa francesa que el Ministerio del Interior la terminó quitando poco tiempo después. Por ahora, se va a requerir simplemente un comprobante de domicilio para poder caminar por un radio de 10 kilómetros. La planilla necesaria para trasladarse a un radio mayor, 30 kilómetros, no funcionaba en Internet debido a fallas técnicas.
La página web decía simplemente pronto va a estar disponible y vos ahí esperando. Bajo las nuevas restricciones estarán cerrados los negocios no esenciales, pero los habitantes no están obligados a quedarse encerrados en sus casas. Las medidas fueron anunciadas el día jueves. Avioneta, 4.000 metros de altura, salto en paracaídas, falla el paracaídas y este chico de 18 años termina falleciendo. Recién ahora se conocen las imágenes sensibles de los últimos segundos de vida de Tyler Turner y de esta tragedia que ocurrió en agosto de 2016 en California, en Estados Unidos. Pero bueno, como les decíamos, esta semana salieron a la luz esas últimas imágenes. Tyler Turner tenía una parálisis cerebral y falleció junto con el instructor, Young Kwon, tras saltar desde una avioneta a 4.000 metros de altura después de que el paracaídas no se abriera. El video fue publicado luego de que sentenciaran al propietario del centro de paracaidismo a pagar una indemnización de $40 millones a la familia de Tyler. En el clip se lo puede ver frente a cámara, declarando que por primera vez va a saltar desde un avión y que se sentía un poco aterrado. Cuando llegué allí sería como, oh Dios mío, la adrenalina va a entrar en acción y voy a dejar que suceda, afirmaba el joven de 18 años que posteriormente se despedía de su madre. Antes de subir al avión se arrodilló y oró, hizo las paces con Dios y luego se dio la vuelta y me dio un gran abrazo. Tenía un espíritu aventurero y quería hacer mucho en este mundo, confesó la mujer, la madre de Tyler. Las investigaciones confirmaron que el instructor no estaba certificado y que no había completado todo su entrenamiento. Así falleció entonces Tyler Turner y recién ahora se conocen estas imágenes. Esto está, por supuesto, llamando mucho la atención, imágenes que se están viendo por todos los Estados Unidos. Interesante operativo contra el narcotráfico en Retiro y en el microcentro, también en la ciudad de Buenos Aires. Efectivos del Departamento de Narcocriminalidad de la Policía de la ciudad se encontraban realizando tareas de prevención en la zona de la terminal de ómnibus de Retiro, cuando en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Gendarmería Nacional observaron a dos personas que estaban haciendo un pasamanos, por lo que se aproximaron para identificarlos. Cuando ellos vieron la presencia policial, los sospechosos intentaron huir y tras una breve persecución fueron alcanzados, logrando la detención de un dealer de nacionalidad peruana que tenía en su poder 2 envoltorios con cocaína y 2.370 pesos. Y su cliente, quien tras consultar a la fiscalía de turno terminó siendo liberado en el lugar. Horas más tarde, oficiales de la misma brigada del Departamento de Narcocriminalidad advirtieron sobre la calle Esmeralda al 400 a un sujeto merodeando insistentemente en la zona, al tiempo que chequeaba su celular y el interior de su mochila y miraba hacia todos lados con cierto nerviosismo. No está para una película. Cuando los policías se aproximaron, el sospechoso empezó a alterarse, por supuesto, intentando evadir su identificación, que finalmente fue efectuada frente a testigos. Luego se realizó una requisa, hallando en su mochila una bolsa de nylon que tenía 100 pastillas de éxtasis con la inscripción Fortnite, cuyo valor en el mercado ilegal supera los 1.000 pesos por pastilla. Interesante, ¿no? La forma en la que tratan de captar nuevos clientes, los narcos. Tal cual, ¿no? Con los juegos que están de moda, los juegos virtuales que están de moda. Con chicos de edades tan chiquitas jugando esas cosas, ¿no? La verdad, bueno, medio canalla. Esas pastillas Fortnite de 1.000 pesos fueron retiradas de la calle por policía de la ciudad, además de estos 2 envoltorios de cocaína que tenía el dealer de nacionalidad peruana. Un minuto pasó de las 5 menos cuarto de la mañana. Está usted viendo Noticias de 4 a 6 en Canal 26. Y recordará usted a la robot Sofía, que querían producir en masa para que nos hiciera de enfermera y nos ayudara a cuidarnos durante la pandemia del coronavirus. Bueno, ahora se prueba como artista plástica, arrastrando y presionando un pincel. Fue que la robot Sofía se está probando así, ¿no? A ver si también puede tener futuro como artista plástica. La robot, que va a ver su primera obra de arte subastada el miércoles 24 de marzo, dice que se inspira en la gente para su trabajo y está abierta a futuras asociaciones creativas
con humanos. ¡Qué generosa! Una obra de arte digital del humanoide creada por Hanson Robotics, que tiene sede en Hong Kong, se va a subastar en la primera venta de dichas piezas creadas por inteligencia artificial. Las primeras piezas artísticas creadas por robots, como vemos en pantalla. Se espera que la misma recaude varios millones de dólares. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Comprarías una pintura de la robot Sofía? ¿Te dejarías cuidar por la robot Sofía durante la pandemia? Capaz le hace falta una peluca nomás, ¿no? Mira, la verdad que la están utilizando para todos. Sí. Pasaron de la parte médica, ahora a la artística. Vamos a ver cuál es la que sigue. ¿Vos te genera confianza? No. No, eso a mí tampoco. Más liviana y con la misma efectividad. Así parece que viene la vacuna Sputnik Light desde Rusia, que afirman que ya la tienen lista. El ministro de Salud de Rusia anunció en una reunión con el presidente Vladimir Putin que el país ya completó los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light, candidata que solo requiere una dosis, y afirmó que prepararon todos los documentos para su registro. El mismo día en que el mandatario comunicó al mundo que mañana va a recibir la dosis de la vacuna Sputnik, la primera anunciada como efectiva en todo el mundo, el gobierno da un paso más y hace este anuncio en medio de la polémica que se desató a nivel mundial frente a la escasez de dosis para hacer frente a la crisis de la pandemia y también frente a las dudas sobre la eficacia de la droga de AstraZeneca y Oxford. Recordemos sobre todo que en la vecina Unión Europea, vecina Rusia, están faltando dosis en general. Fue el 11 de enero que desde el Kremlin autorizaron las pruebas clínicas de esta versión de la vacuna y en febrero que comenzaron con la inoculación a voluntarios en el marco del estudio. Ahora, según los desarrolladores, el fármaco está a la espera de aprobación por parte de las autoridades en varios países. La Sputnik Light, según Rusia, es una versión simplificada de la Sputnik V que brinda un periodo de protección más corto que la versión original. Pero las autoridades apelan a su implementación porque entienden que, dada su única inyección requerida, podría reducir significativamente el número de casos graves mortales y aliviar los sistemas de salud de los países más golpeados. Bueno, para los que les gusten lo light, ya llega la Sputnik Light. Con una sola dosis promete un poco menos de protección, un poco menos de tiempo, pero la misma efectividad y la reducción de casos graves. Bueno, y conmoción ahora en el mundo del surf porque una chica de 22 años falleció a causa de un rayo. La surfista salvadoreña Catherine Díaz murió a los 22 años tras ser alcanzada por un rayo mientras entrenaba en la playa El Tunco, en la provincia de La Libertad, según anunció la Federación Salvadoreña de Surf. Se nos fue una gran atleta que ha representado a nuestro país. Hasta pronto, gran guerrera. El Salvador está de luto, así confirmó el organismo en sus redes sociales. Milton Flores, el gerente de la federación, describió la muerte de la deportista como algo repentino y fulminante. Cuando ella hacía su ingreso al mar para surfear, de pronto cayó el rayo y le vimos caer, apuntó Flores. Aunque el atleta se le dio asistencia inmediata, cuando llegaron a un centro de salud local, les confirmaron que ya había fallecido. La Asociación Internacional de Surf rindió homenaje a Díaz, enfatizando que representó la alegría y la energía que hacen que el surf sea tan especial y querido para todos nosotros. Catherine, que practicaba desde los 8 años este deporte y participó en varias competiciones internacionales, se estaba preparando para los ISA World Surf Games en mayo en El Salvador, que actuarán como clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí vemos su imagen. Ella murió con 22 años tras ser alcanzada por un rayo cuando ingresaba al agua a practicar lo que más le gustaba, el surf. Siguen las asperezas entre el presidente de los Estados Unidos de América y el de la Federación Rusa. Estamos hablando de Joe Biden y de Vladimir Putin, porque ahora Joe Biden se negó a dialogar con Putin y el Kremlin presentó una queja.
La declaración abrió un frente de batalla que parecía haberse cerrado. Luego de los 4 años de mandato del republicano Donald Trump, la tensión entre Estados Unidos y Rusia parecía haber aminorado, pero la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca dio vuelta el rumbo y lo llevó a un punto crítico la semana pasada, cuando en una entrevista el presidente dijo que creía que el líder del Kremlin, era un asesino. Recordamos esas declaraciones, él es un asesino. Después, bueno, Putin le dijo, el que lo dice lo es, ¿no? Tras una ida y vuelta el jueves pasado, Putin, luego de los dichos, se mostró abierto a hablar del tema en una videollamada, aunque por supuesto decíamos, no se quedó callado y dijo, respecto de haber sido acusado de asesino, quien lo dice lo es. La vez pasada, la iniciativa de una conversación procedió del presidente Biden. Le quiero ofrecer al presidente Biden que continuemos nuestra discusión, pero bajo la condición de que lo hagamos prácticamente en directo, online. Sin demoras y de forma directa, una discusión abierta, declaró Putin, que le había deseado además buena salud al presidente norteamericano justo antes de que él diera ese tropezón en la subida al Air Force One. Asimismo, dijo que una conversación así sería interesante tanto para el pueblo de Rusia como para el pueblo de Estados Unidos y también para muchos otros países. Continúa la tensión entre los presidentes de estas dos importantes potencias. 5 de la mañana, en toda la República Argentina compartimos con ustedes imágenes del Congreso de la Nación Argentina. Temón este. Gran tema. 16 grados décimas temperatura actual, misma sensación térmica. Y bien lo decíamos, está agradable. Sí, hay una humedad del 93% en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, día martes, tenemos una mínima de 16 grados, una máxima de 27 grados y todo el día va a estar despejado. Para el día miércoles 24 de marzo, una mínima de 18 grados, una máxima de 26 y el cielo se va a mantener parcialmente nublado durante toda la jornada. El jueves sí llegan las malas noticias, la mínima de 20 grados, la máxima de 24, temperaturas medio altas para acompañar tormentas aisladas que se van a dar durante todo el día. El porcentaje de probabilidad que marca el Servicio Meteorológico hasta ahora es del 40%. Y estas precipitaciones se van a mantener durante toda la jornada del día viernes. Comenzamos el fin de semana así con lluvias, una mínima de 19, una máxima de 22 grados. El cielo completamente nublado y precipitaciones durante la madrugada, mañana, tarde y noche. Y si tenés que salir a moverte por el área metropolitana de Buenos Aires, te tenés que desplazar para ir al trabajo, para ir a hacer tus actividades, sabé que en líneas generales tenemos todo funcionando con normalidad. Estuvimos repasando la intención de flexibilizar los protocolos en las escuelas del gobierno porteño, las declaraciones de Soledad Acuña, también la ministra de Educación porteña. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? En estos próximos días seguramente tengamos más información al respecto. Además, se confirmaron 6.401 nuevos casos de coronavirus, 126 muertes en las últimas 24 horas. En el mundo, 122 millones y medio de infecciones y tenemos casi 600.000 personas vacunadas con las 2 dosis. Mientras tanto, los hospitales porteños reinstalan camas de terapia intensiva ante un escenario de catástrofe. Esto es lo que ven, con los estimativos y los resultados de las últimas semanas decidieron. Y fue llamativo también el descubrimiento de ese hombre con super anticuerpos contra el coronavirus en Estados Unidos, que lo podían diluir al 1 por 1000 y todavía seguían matando al 99% del virus. Este hombre de 54 años, ojalá avancen los estudios sobre su poderosa sangre. 2 minutos pasaron de las 5 de la mañana. Vamos directo a nuestro portal diario26.com, información las 24 horas. Vamos a repasar las noticias que allí se encuentran. Alberto Fernández asumió la presidencia del Partido Justicialista y apuntó a Macri. Se levantan de la cama, hacen zoom y nos critican. Como gran logro, Bisotti destacó que
tenemos por lo menos una semana de vacunación asegurada. No alcanzan las vacunas. Coronavirus en la Argentina, las cifras: 6.401 nuevos contagiados y 126 fallecidos en las últimas 24 horas. También sobre el avance de la pandemia, el gobierno busca desalentar los viajes al exterior y va a reforzar la seguridad en las fronteras. En materia política, Macri por Zoom, Juliana Aguada en la cama y el reto a Patricia Bullrich. Y en el mix de Diario 26, el gobierno sin rumbo, Cafiero, dijo que no están definidas nuevas medidas para frenar el coronavirus. Volvió María Eugenia Vidal y lanzó su autocrítica. Algo hicimos mal, dijo. Llegó a la Argentina el avión con 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Hundimiento del Ara San Juan, Consejo de Guerra sancionó con arresto riguroso a Marcelo Srur, ex jefe de la Armada. Mar del Plata violenta. Identificaron a 4 de los rugbyers que habían participado en la brutal pelea del boliche. Bueno, respecto a Daniel Scioli, dijo: Brasil, una diplomacia política, ejecutiva y comercial. Estas fueron sus declaraciones. Contamos con su columna de opinión exclusiva de diario26.com, además de la licenciada Verónica del Castillo, Nacho Levy o Sebastián Dumont. Y también podés ver la señal en vivo de Canal 26. Todo esto en www.diario26.com. Hablamos ahora de Facebook, una red social muy importante. Adivinen cuántas cuentas eliminó en solo 3 meses. 1.300 millones de cuentas falsas entre octubre y diciembre. Eso lo dijo la plataforma. Dijo además que tiene a más de 35.000 personas trabajando en el combate contra la desinformación, las fake news, en su plataforma. La compañía también retiró más de 12 millones de contenidos sobre el COVID y las vacunas que expertos de salud mundiales calificaron como desinformación. Las afirmaciones falsas y las teorías de la conspiración sobre las vacunas contra el coronavirus proliferaron en plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter durante la pandemia. La revelación de datos sobre desinformación de Facebook se produce antes de una inspección del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la manera en que plataformas tecnológicas como Facebook están combatiendo la desinformación. Mientras ponen la lupa sobre Facebook, ellos salen a anunciar entonces que 1.300 millones de cuentas falsas fueron eliminadas y que tiene a más de 35.000 personas trabajando en el combate contra la desinformación, decíamos, en Facebook. Imágenes de la ciudad, de este congreso súper iluminado y muy poco movimiento. 5 horas, 6 minutos de la mañana. Bueno, de a poco se va comenzando. Justo cuando digo que no hay movimiento, comienzan a aparecer. Esta va a ser el semáforo en rojo. Tal cual, vemos ahí los colectivos. Acuérdense que los servicios están funcionando en este momento con normalidad si usted tiene que salir a desplazarse por el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora seguimos entonces con más información. Cuarentena radical por 14 días en Venezuela, así lo impuso Nicolás Maduro, con fuerte presencia y control policial en las calles. Anuncio que la Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical, dijo Maduro durante una locución transmitida por la televisión estatal, en la que decretó 14 días continuos de confinamiento a partir del lunes. En medio de un esquema llamado 7x7, que consiste en 7 días de flexibilización seguidos por 7 de cuarentena radical, Maduro, que se dijo preocupado por la variante brasileña y un relajamiento de la ciudadanía, pidió entonces reforzar la cuarentena. Vamos a 14 días, 2 semanas de cuarentena radical con máxima vigilancia del Estado y de las instituciones, y lo hacemos por la salud de la familia, por la salud de nuestro pueblo, indicó.
Si bien la variante brasileña es un factor fundamental en el incremento de casos confirmados, el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención, señaló el mandatario al cuestionar la proliferación de fiestas en Venezuela. Bueno, hace semanas que estamos hablando de este caos en la corona inglesa. Esta entonces es la medida que toma la reina Isabel para combatir el racismo. Nombrará un zar de la diversidad para modernizar su monarquía. Un datito sobre las imágenes que estuvimos viendo. Fíjense que nunca se la puede agarrar a la reina para ayudar a caminar. Eso es un dato de protocolo. Sí, claro, no se la puede tocar en absoluto. No se la puede tocar en absoluto. El último que lo rompió, ¿sabes quién fue? Donald Trump. Bueno, ya. China está retornando a Hong Kong a personas que había detenido por intentar huir a Taiwán. Recordamos, los dos países reclaman el nombre de República de China. 8 de los 10 jóvenes hongkoneses que fueron encarcelados en China continental tras un fallido plan para huir a Taiwán regresan a su ciudad tras haber cumplido con sus penas de prisión, aunque todavía se enfrentan a cargos relativos a su participación de las protestas de 2019. Las 8 personas entregadas por las autoridades de la China continental, la China comunista, de entre 18 y 30 años de edad, cuando fueron juzgados en ese territorio, son parte de un grupo de 12 hongkoneses que fueron detenidos por los guardacostas chinos en agosto del año pasado, cuando trataban de escapar a Taiwán a bordo de una lancha. Fueron detenidos, fueron retenidos en China comunista, ahora fueron devueltos a Hong Kong. Continúa todavía el proceso contra ellos. Rusia, desde Kazajistán, lanza un nanosatélite catalán. Vamos a ampliar ahora esta información. El nanosatélite catalán Enzaneta y los otros 37 satélites lanzados desde el cosmódromo de Kazajistán con ayuda de un cohete portador Soyuz de 2.1A ya quedaron situados en sus órbitas previstas. La agencia espacial rusa, en un comunicado, dijo: los medios portadores de la corporación estatal Roscosmos cumplieron totalmente todas las etapas de este complicado vuelo, garantizando que los satélites se situaran en 3 distintas órbitas heliosíncronas. 37 satélites fueron puestos en órbita. Llama la atención un nanosatélite catalán denominado Enzaneta. Bueno, recordemos, Vladimir Putin anunció que se va a vacunar en televisión, además presenta la Sputnik Light y está tratando de vender sus vacunas en territorio de la Unión Europea. Habló sobre la Unión Europea, vamos a verlo en el siguiente informe de Euronews. El tira y afloja entre Rusia y la Unión Europea por la eventual utilización de la vacuna Sputnik V por los 27 continúa. El presidente ruso Vladimir Putin, que ha anunciado que se vacunará este martes, ha querido dejar claro que no impondrán su vacuna a nadie. Vamos a hablar nuevamente de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mientras él vacaciona en Siberia. ¿Qué es lo que hace? Analiza la postura que va a tomar frente al presidente de los Estados Unidos. Hablamos de Joe Biden. Dato de Putin: siempre cuando camina, fíjate, hay una de las dos manos que se mueve menos que la otra. Porque está listo para desenfundar de su entrenamiento en la KGB. Claro, a ver, todos los movimientos y todo lo que Vladimir Putin realice está tácticamente pensado. Digo, nada es adrede o porque sí. Esto es muy sabido en materia internacional, Martín, a vos que lo sabes muy bien y que te gusta. Está en todo. Es así, está cada movimiento pensado. Porque, bueno, en cualquier momento puede suceder algo, ¿no? Esto es lo que está en sus cabezas.
Bien, vamos a hablar ahora una vez más de China continental, de la China comunista. Resulta que está presentando unos datos de coronavirus en los últimos días que llaman muchísimo la atención. Es uno de los países con menos contagios diarios de coronavirus. Suma solo 7 contagios en un día, uno de los países con la mayor población del mundo, ¿no? La parte continental de China, decíamos, registró 7 casos de COVID en las últimas 24 horas. 3 de los casos importados, venían de afuera, se registraron en el municipio de Shanghái, en el este de China, y no se informaron nuevas muertes relacionadas a la pandemia. ...5:23 de la mañana, importante ataque a un hospital en Siria. Esto después de un bombardeo que dejó a 14 médicos heridos. 7 civiles murieron y al menos 14 médicos resultaron heridos cuando el bombardeo de artillería desde un puesto de avanzada del ejército sirio alcanzó un hospital en una ciudad controlada por los rebeldes en el noroeste de Siria. Los combates entre las fuerzas del ejército sirio y los rebeldes han disminuido desde que un acuerdo hace un año puso fin a una campaña de bombardeos liderada por Rusia, que había desplazado a más de 1 millón de personas en la región fronteriza con Turquía después de meses de combates en los que murieron varios miles de civiles. Una interesante acción científica se está realizando en Madagascar. Allí se está llevando a cabo este estudio que tiene que ver con ballenas y otras especies en defensa de la vida submarina. Un equipo de científicos está llevando este estudio detallado en un área remota del Océano Índico Occidental, en el que las ballenas juegan un papel vital en la evaluación de la vida marina en una cordillera submarina de 2.000 kilómetros de profundidad. Después de 2 semanas del estudio de un mes de duración, ninguna ballena había llegado al alcance del equipo a bordo del barco de investigación de Greenpeace, el Arctic Sunrise. 2 semanas y ninguna ballena, pero un micrófono subacuático captó una serie de clics y chirridos inconfundibles. Una gran manada de ballenas en peligro de extinción estaba cerca y se pensaba que se estaban alimentando. Los científicos están en una búsqueda de un mes para documentar las ballenas y otros mamíferos marinos que viven alrededor de la meseta de Mascarén, con la esperanza de reforzar los argumentos para proteger la remota cordillera submarina de 2.000 kilómetros para combatir el cambio climático y proteger la vida silvestre del océano. La República Federal Alemana, en el centro de la Unión Europea, está reforzando los controles fronterizos con la República de Polonia. La policía alemana realizó controles en la frontera con Polonia después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Berlín clasificara a su vecino como un área de alta incidencia de COVID. La regulación significa que las personas, como los viajeros polacos y los alemanes que regresan a casa desde Polonia, van a tener que presentar una prueba de coronavirus negativa a los agentes fronterizos. Recordamos, esta es una imagen absolutamente extraña dentro de lo que es el espacio Schengen de la Unión Europea, donde hay libre movimiento de personas y de bienes. Varios automóviles con matrícula alemana, cuyos conductores desconocían las últimas regulaciones, fueron vistos dando la vuelta en la frontera polaca y volviéndose a Polonia, que está lidiando con tasas de infección en espiral en medio de una tercera ola de la pandemia impulsada por esa variante altamente contagiosa del coronavirus que se descubrió por primera vez en el Reino Unido. Bueno, vamos a hablar a continuación y retornar hacia Rusia, porque Martín, recordás el principal opositor, estamos hablando de Alexei Navalny. Esto es lo que sucede por las últimas horas en Rusia, donde, bueno, el país no va a investigar el envenenamiento del opositor Navalny y veremos cómo sigue, porque mientras tanto Navalny continúa en prisión. Sí, ¿no? Que esas imágenes que vimos que decía él que era un campo de... Claro, con la cabeza rapada y demás, que se sentía súper extraño. Un campo de concentración. Así lo calificó él.
Un incendio en Bangladesh estuvo llamando la atención de la comunidad internacional porque se trata de un campo de refugiados. Esto según lo informaron las autoridades de Bangladesh. Ese incendio se registró en un campo de refugiados rohingyas, donde hay miles de migrantes birmanos que huyeron del país a causa de la violencia y la represión posterior al golpe de Estado. Decenas de viviendas han sufrido y ya son muy fuertes los daños a causa de las llamas, si bien los bomberos se encuentran en la zona tratando de controlar el fuego. Más de 1 millón de musulmanes viven en refugios construidos principalmente con polietileno y bambú en Cox's Bazar, a unos 300 kilómetros de la capital bangladeshi. Unos 750.000 cruzaron la frontera desde Birmania a raíz de esas operaciones puestas en marcha por el ejército de Birmania, de Myanmar, en agosto del año 2017. Vamos a seguir contándoles ahora sobre esa situación en Birmania. Bien lo decías, Martín, en Birmania, Myanmar, continúan los incidentes luego del golpe de Estado que se dio allí y ya son más de 200 los fallecidos. 5 horas 34 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, 16 grados 2 en el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjate cuánto movimiento que hay. Hay movimiento ya porque la gente se está levantando y lo estás haciendo con nosotros en noticias de 4 a 6 de la mañana por Canal 26. Así es, en un día martes que va a estar despejado, con esa mínima de 16 y máxima de 27. Para el día miércoles 24 de marzo, mínima de 18 grados, máxima de 26, el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Y ya el jueves llegan las tormentas aisladas en una probabilidad del 40%, van a estar todo el día jueves, con mínima de 20 y máxima de 24, temperatura alta para las tormentas. Y precipitaciones también durante todo el día viernes, pero ya arrancamos el fin de semana, una mínima de 19 grados y una máxima de 22. Los servicios, recordamos, funcionan con cronogramas habituales, así que si tenés que salir de tu casa en este momento, sabe que todo funciona con normalidad. Meto charla y no puedo fallar, el bajón se presta inmundo. Bueno, vamos a comentarles un poco cuáles son los titulares que estuvimos tratando. En particular en el ámbito internacional, por supuesto el coronavirus sigue dando mucho que hablar. Rusia, decíamos, Vladimir Putin se va a aplicar la vacuna, además hizo anuncio de la Sputnik Light, se está peleando con la Unión Europea para ver si le aprueban el fármaco y por ejemplo en París se vivió el primer fin de semana de cuarentena estricta en París y otras regiones de Francia. Recordamos justamente que en París muchísima gente, por el tema de la restricción y del cierre total, se fueron hacia otras ciudades. Así es. Después, bueno, fue interesante saber que la industria pyme volvió a crecer en febrero por tercer mes consecutivo. Viene de un golpe muy grande, pero es importante recordar la cantidad de empleos que en la República Argentina generan las empresas pyme. El escándalo que se desató en Uruguay y que tuvo muchísimo que ver un argentino realizando una fiesta clandestina con más de 500 personas y la policía uruguaya tuvo que desbaratarla por completo. Bueno, por último, llamó también la atención los planes del gobierno porteño para flexibilizar un poco los protocolos en las escuelas después de haber analizado cómo fueran estas primeras semanas de clases con pandemia. Están analizando flexibilizaciones en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. A continuación vamos a ver nuestro portal 24 horas de diario26.com, donde también podés ver en vivo la señal de Canal 26. ¿Qué es lo que sucede allí? Alberto Fernández asumió la presidencia del Partido Justicialista y apuntó a Macri. Se levantan de la cama, hacen zoom y nos critican. Como gran logro, la ministra de Salud, Bisotti, destacó que tenemos por lo menos una semana de vacunación asegurada. No alcanzan las vacunas.
Coronavirus en la Argentina, 6.401 nuevos contagiados y 126 fallecidos en las últimas 24 horas. Respecto del avance de la pandemia, el gobierno busca desalentar viajes al exterior y va a reforzar la seguridad en las fronteras. En materia política, ¿qué fue lo que sucedió? Macri por Zoom, Juliana Aguada en la cama y el reto a Patricia Bullrich. Y en el mix de Diario 26, el gobierno sin rumbo. Cafiero dijo que no están definidas nuevas medidas para frenar el coronavirus. Reapareció María Eugenia Vidal y lanzó su autocrítica. Dijo, algo hicimos mal. Llegó a la Argentina el avión con 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Muchos estuvo hablando si no entran más en el avión. Hundimiento del Ara San Juan. Consejo de Guerra sancionó con arresto riguroso a Marcelo Srur, ex jefe de la Armada. Y en Mar del Plata, violenta, identificaron a 4 de los rugbyers que participaron de la brutal pelea en el boliche. Recuerde además que puede ver nuestras columnas de opinión. Cuenta con la columna de opinión exclusiva del ex vicepresidente de la Nación y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien dijo: Brasil, una diplomacia política, ejecutiva y comercial, además de las columnas de la licenciada Verónica del Castillo, Nacho Levi o Sebastián Dumont. Todo esto podés ampliarlo, comentarlo, compartirlo y ver la señal en vivo de Canal 26 desde www.diario26.com. Se presenta una fuerte tensión entre la frontera entre México y Guatemala. Esto, por supuesto, debido a lo que pasa en la frontera entre México con Estados Unidos más al norte. En este caso, los Estados Unidos mexicanos reforzaron la vigilancia en su frontera con Guatemala para impedir el paso de menores que intentan llegar solo hasta los Estados Unidos, según anunciaron autoridades migratorias. El Instituto Nacional de Migración dijo que desde enero pasado identificó a 4.180 menores centroamericanos que viajaban de manera irregular dentro del territorio mexicano. Debido a ello, el gobierno desplegó operativos en la frontera sur del país para salvaguardar los derechos e integridad de los menores de edad migrantes, usando por redes criminales. Así había señalado este comunicado, porque se sabe que las redes criminales se están aprovechando de este tipo de situaciones. De acuerdo con la institución, con ese Instituto Nacional de Migración mexicano, los traficantes sugieren a los migrantes, en su mayoría centroamericanos, viajar con niños para facilitar la entrada a México y a Estados Unidos. Según narraron trabajadores sociales en Matamoros, México, una vez en territorio estadounidense, la patrulla fronteriza los registra y deriva al Departamento de Salud, que los ayuda a conectarse con sus familiares en Estados Unidos. Tras los crímenes sucedidos en Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos, es ahora que se produjeron muchísimas manifestaciones en diversas ciudades importantes de los Estados Unidos. Miles de personas se unieron a manifestaciones en todo ese país para denunciar el racismo antiasiático. Las protestas se llevaron a cabo en principales ciudades como Washington, D.C., la ciudad de Nueva York y, por supuesto, Atlanta, donde ocurrieron los recientes tiroteos que provocaron las manifestaciones. Conmocionados y enojados por los tiroteos en Atlanta que mataron a 8 personas, incluidos 6 estadounidenses de origen asiático, los descendientes de orientales en los Estados Unidos mostraron una solidaridad fuerte y firme en estos encuentros. Cerca de 3.800 crímenes de odio antiasiático fueron reportados el año pasado durante la pandemia de COVID, según reveló una investigación publicada por el foro de informes Stop AAPI Hate el 16 de marzo. Así está la situación entonces en los Estados Unidos. Protestas contra los crímenes ocurridos en Atlanta y contra el racismo, en particular dirigido a los asiáticos. Seis menos cuarto de la mañana, estás viendo Canal 26. Vamos ahora a hablar, mejor vamos a ver, imágenes de la playa. ¿Qué te parece? Me gusta. No solo de la playa, me gusta, sino de Salma Hayek también, ¿no?
con esa hermosísima y paradisíaca playa de fondo, fue que Salma Hayek, con 54 años, presumió a sus más de 17 millones de seguidores cómo estaba disfrutando del merecido descanso de domingo con el hashtag Sunday Funday. Así fue que la mexicana se dejó ver con tremendo traje de baño, demostrando que a sus 54 años todavía conserva una de las mejores figuras en el mundo del espectáculo. Así que... una diosa total ella, ¿eh? ¿Quién pudiera? 54 años, esa figura. Y se la muestra, se la ve también al natural, ¿no? Como digo, el pelo al viento. Sí, ¿no? El frizz acá no es lo que llama la atención en esta foto que Salma Hayek compartió con sus seguidores en esta bellísima playa. No solo continúan las protestas en el Reino Unido, sino que se vuelven más violentas. Estas protestas tienen que ver con esa ley, ese proyecto de ley del gobierno que daría a la policía nuevos poderes para restringir las protestas. En particular, la policía y los manifestantes se enfrentaron en la ciudad de Bristol, en el suroeste de Inglaterra. Prendieron fuego un vehículo policial, apuntaron fuegos artificiales a los oficiales de policía, escalaron un edificio policial y rociaron grafitis en él. La policía, algunos con equipo completo antidisturbios, abordó a los manifestantes con porras y escudos, como vemos en imágenes. Son imágenes poco frecuentes en el Reino Unido respecto de protestas contra la policía. Fueron miles de manifestantes que convergieron en el centro de la ciudad, desafiando las restricciones de COVID que prohíben tales reuniones e ignorando un llamamiento de la policía local para expresar sus opiniones, uniéndose a protestas virtuales. Vamos a hablar ahora del Among Us, este juego que fue furor durante todo el año pasado, lo sigue siendo durante el aislamiento, el nuevo mapa de Among Us. Estoy seguro que los centennials van a coincidir conmigo. Estas son las noticias que tenemos que ver en los noticieros. Ya viene el nuevo mapa de Among Us, 31 de marzo. Tremendo, sí, así que atentos porque los fanáticos, furor. Nos salvó a muchos encerrados en casa esto. Redes criminales están intentando reactivar la denominada Ruta de los Balcanes. Esto tiene que ver con redes organizadas de traficantes que, por supuesto, tienen un interés en reactivar esta ruta de migrantes y refugiados. Se había hecho tristemente famosa esta ruta durante la gran crisis de refugiados sirios de 2015 y 2016 y fue un quebradero de cabeza para los gobiernos europeos durante años. También quita el sueño a los habitantes de la región fronteriza entre Grecia y Macedonia del Norte. Naturalmente vienen a Idomeni con el único objetivo de poder cruzar la frontera e ir a Europa, afirmaba Santoula Soupli, la alcaldesa de esa ciudad. Su objetivo no es quedarse aquí. El número de migrantes y refugiados se ha incrementado en el último mes. Restos de basura y algunos enseres abandonados en almacenes y establos permiten adivinar el paso más o menos reciente de clandestinos. Muchos llegaron como polizontes en los trenes comerciales que vienen desde Tesalónica y saltaron de los vagones, arriesgando sus vidas antes de llegar al paso fronterizo de Idomeni. Allí buscan un lugar donde refugiarse para intentar cruzar la frontera. Ahora la situación es difícil al otro lado de la frontera, en Macedonia del Norte, explicaba un ciudadano afgano. Hay mucha presencia policial, no sé por qué. Ahora estamos en Grecia sin papeles y sin dinero, se lamentaba. Migrantes y refugiados se mueven en pequeños grupos. Hay numerosos afganos, pakistaníes, iraquíes y sirios, pero también hay argelinos y marroquíes. La mayoría inmensa son hombres adultos sin dinero ni documentos. El presidente de la República, Alberto Fernández, dijo que para fines de abril estaría vacunada toda la población de riesgo si logramos concretar los últimos acuerdos. En medio de la crisis por las dificultades para acceder a las vacunas, el presidente se mostró optimista en lograr inocular a toda la población de riesgo antes de que termine abril, aunque lo dejó supeditado a lograr los últimos acuerdos que están realizando.
Lo dijo en Lanús, donde encabezó un acto para celebrar el 1.000.000 de vacunados con la primera dosis en la provincia de Buenos Aires, y donde llegó junto al gobernador Axel Kicillof, a Sergio Massa y a Máximo Kirchner, entre otros funcionarios. Creo que si logramos concretar los últimos acuerdos que venimos haciendo y que en verdad somos muy prudentes en anunciarlo para no generar falsas expectativas, lograremos terminar de vacunar a las personas de riesgo antes de que termine abril, afirmó. El acto se realizó en la Universidad Nacional de Lanús, donde la vacunación comenzó el 23 de febrero y ya se inmunizaron en ese lugar 75 personas, según indica el reporte gubernamental. Bueno, además, desde el Ministerio de Salud informaron que ya se aplicaron 1.239.903 vacunas contra el COVID en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 998.970, casi 1.000.000, corresponden a la aplicación del primer componente y 240.933 corresponden al segundo componente. El mandatario expresó su alegría por el 1.000.000 de bonaerenses vacunados desde que se inició la campaña y agregó que en todo el país hay un total de 3 millones de personas inoculadas. Serían unas 600.000 personas las que tienen las 2 dosis en la República Argentina. Tengo este gran consejo para vos. Cuando creías haber visto todo, Telecentro te trae Amazon Prime Video, más series y más películas. Elegí tu plan en telecentro.com.ar y te invitamos 3 meses de Amazon Prime Video. Vení a Telecentro, que te conviene más. Y atención, desde cualquier punto del país que nos estés viendo, si necesitas bolsas o envases que tengan tu logo, que tengan tu marca, presta atención a la cuenta de Instagram que va a aparecer acá arriba. ¿Tenés un comercio? ¿Qué están diciendo tus bolsas? Ofrece bolsas ecológicas reutilizables y deja que tus bolsas hablen por tu negocio. Con De las Des, ofrecele a tu negocio publicidad en movimiento. www.delasdes.com. Un minuto nos separa de las 6 de la mañana. Ha sido un placer acompañarte con toda la información y todas las noticias. Mi nombre es Paula Otobón y me acompañó Martín Campos Huitzel. Muchísimas gracias. Fue un gustazo. Recuerden que ahora se quedan en Noticias de 6 a 8 con el gran Eduardo Serenellini junto a un enorme equipo de profesionales. Nos vemos mañana a las 4. Hasta mañana.